Bien, amados hermanos, vamos a continuar con nuestras consideraciones sobre Juan, capítulo 14, un capítulo que a mí me parece primordial. Cuando uno entiende bien el significado de San Juan 14, entiende el 15, el 16, que hablan de lo mismo. Habla de la presencia de Cristo en nosotros, de la simbiosis espiritual que el Señor hace con nosotros al mezclarse su espíritu con nuestro espíritu. Dice el apóstol Pablo que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y además habla de la realidad de la casa del Padre, la realidad de la iglesia, la realidad del cuerpo de Cristo, al punto tal que dice el apóstol Pablo, ampliando los conceptos de Juan 14, que somos miembros de su cuerpo, de su sangre y de sus huesos. Eso lo dice en Efesios 5, del 26 en adelante. Tanto es así que muchos creen que si yo les pregunto, como le he preguntado varias veces, ¿qué fue primero, el matrimonio o la iglesia? Muchos, en una lectura superficial de la Escritura, interpretan que fue primero el matrimonio. Pero sin embargo, Dios creó el matrimonio cuando ya había hombres sobre la tierra, y el plan supremo de la iglesia fue antes del comienzo de los tiempos, antes de la fundación del mundo, dice Efesios 1. Entonces, porque hay iglesia, hay matrimonio, dice el apóstol Pablo, que porque somos miembros, no es una metáfora, no dice el apóstol Pablo porque es como si fuéramos miembros. No, somos miembros de su carne, de su sangre y de sus huesos. Por esto, dice el apóstol Pablo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. O sea, hay matrimonio porque hay iglesia y no al revés, ¿no? Bien, cuando uno entiende la realidad de lo que es la iglesia, lo que explicó también el apóstol Pablo en Efesios 2, que hemos visto en el otro miércoles que hemos considerado esto, hemos visto que como el Señor dijo que si vendría en espíritu nos tomaría a sí mismo, y hemos visto cómo ese a sí mismo aparece también en Efesios 2, cuando dice que Él creó en sí mismo de los dos pueblos una cosa, ¿no? Aparte hizo un pueblo, pero hizo algo que es un cuerpo de judíos y gentiles, la casa del Padre, como vimos en Hebreos 3, ¿no? Que la casa somos nosotros. Y como vimos en Hebreos 9, que el camino al cielo, la Betel, la casa de Dios, fue puerta del cielo realmente en Cristo, porque dice también el apóstol Pablo, quien creo que fue quien escribió la carta a los hebreos, él dice que abriéndonos un camino nuevo y vivo a través de su cuerpo, ¿no? El cuerpo de Cristo es la Betel, la casa del Padre, el camino al cielo. Porque por eso es que Miguel había dividido en 2 miércoles cómo estaban en los títulos de las Biblias, primero los primeros 14 versículos de Juan 14 y luego los versículos 15 al 26. Pero yo les contaba que eso tenía un grave problema porque rompía la epanadiplosis. ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda de qué era la epanadiplosis? Muy bien. La epanadiplosis es la que empieza con no se turbe vuestro corazón y une semánticamente todo el capítulo 14, hablando de una sola cosa. El Señor no hablaba de 20 cosas a la vez, hablaba de una sola cosa que tiene que ver con la realidad espiritual de Cristo en nosotros. Hermanos, por supuesto que hay arrebatamiento, pero no hay arrebatamiento en los evangelios. Eso rompe también un criterio hermenéutico, pensar que Juan 14 habla del arrebatamiento. Bien, dicho todo esto, vamos a volver a considerar entonces como una unidad Juan 14, para no romper nosotros la epanadiplosis, y entonces vamos a leer otra vez, son 26 versículos lo que vamos a leer, pero vamos a hacer algunas consideraciones sobre la base que ya hemos visto y establecido el otro miércoles. Yo doy gracias a Dios por las repercusiones
que he recibido. Hay 3 hermanos de manera especial que me pidieron que le explique de manera más detallada lo que hemos hablado el miércoles pasado. Y bueno, y coincidíamos en que esto fue algo que Dios reveló a los hermanos de manera especial, ¿no? Y bueno, forma parte también de nuestra tradición hermenéutica, ¿no? Así que vamos a leer entonces Juan 14 y vamos a tratar de sacar algunas aplicaciones, siempre en el mismo espíritu que tiene que ver con la venida del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no es otro que Cristo en espíritu, como prometió Él: si me fuere a la cruz, vendré otra vez en espíritu y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, cualquier cosa después lo seguimos charlando. Vamos a leer entonces, dice Juan capítulo 14, vamos a retomar. Versículo 1 dice: no se turbe vuestro corazón, así comienza la epanadiplosis. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, o sea, en el templo, y no en el templo edificado por Herodes, sino en el templo que yo levantaré en 3 días, como lo explica claramente el mismo apóstol Juan. Hay muchas moradas. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho: voy a la cruz, como explicó don Francisco Haggerty, a preparar lugar para vosotros, y si me fuera a la cruz, vendré otra vez en espíritu y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Versículo 4 dice: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y ahí está el versículo tan claro, tan magnífico, ¿no? El Señor dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Podríamos hacer un mensaje de cada una de estos términos. Primero porque dice yo soy, haciendo alusión a su deidad, cosa que está claramente explicado en la Escritura y que algunos grupos se resisten a aceptar: la deidad de Cristo, ¿no? Yo soy el camino al Padre, pero nosotros podemos ampliar el camino a la salvación, el camino de la vida, el camino que nos saca de la intrascendencia en la que nos hundió nuestro pecado, nos saca de nuestra vana manera de vivir, explica el apóstol Pablo. Fíjese que dice: yo soy la verdad. Él no dijo yo tengo la verdad. Yo soy la verdad. La verdad es una persona, es la persona de Jesucristo, y yo soy la vida verdadera, la vida en abundancia, la vida eterna, la vida con Dios. Solo se puede acceder a través de Cristo, y es lo que dijo el Señor Jesús: nadie viene al Padre si no es por mí. Ustedes saben que hay corrientes universalistas y ecuménicas que creen, mucha gente cree que todas las religiones son superficialmente diferentes, pero fundamentalmente iguales. Muchos creen que Dios hay uno solo y entonces son diferentes formas de ir a Dios. Pero eso atentaría contra Juan 14:6. El Señor Jesús dijo: nadie viene a Dios si no es por Él. Lo dijo Él, hermano. Después nosotros podremos discutir. Es muy seductora esta idea de que todos los caminos, como todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos conducen al cielo. No es lo que creía el Señor. El Señor creía que había un solo camino y tenía que ver con Él, ¿no? ¿Cómo Dios va a juzgar? No sé, yo no lo voy a asesorar. Dios va a juzgar, depende del conocimiento que ha tenido cada uno. Explica el apóstol Pablo en Romanos 1, ¿no? ¿Qué grado de conocimiento ha tenido las personas que no han conocido a Cristo o no han tenido acceso al mensaje del Evangelio? Dios los va a juzgar de acuerdo al grado de conciencia que tuvieron de un ser superior y de ver la deidad en la creación, ¿no? Como tantos pueblos o tantas personas que no... Pero es responsabilidad de la Iglesia llegar con el mensaje del Evangelio, ¿no? Ahora dice versículo 7, y eso inclusive llega más. Yo he visto que con mucha displicencia muchos hermanos dicen que los judíos honran a Dios.
Eso también ofende a lo que el Señor declaró. El Señor Jesús dijo en Juan 5, búsquenlo, hermano, Él dijo, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Lo dijo Él. No es que hay muchas formas de honrar a Dios. Jesús creía que había una sola forma. Y si no se honra al Hijo, no se honra al Padre. O sea, un budista se va al cielo, y personas que también nos caen, ¿no es cierto?, que han tenido otras creencias. Bueno, por lo menos contradice lo que el Señor dice en este capítulo, en este versículo. Versículo 7 dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y mire qué impresionante el versículo 9, hermanos, que dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, como pues tú dices, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ese es el fundamento de los evangelios. Por eso hacía falta una revelación de Jesucristo, porque los evangelios no muestran quién es Jesucristo. Muestran quién es el Padre, y muestran la deidad de Cristo, y muestran la comunión que tiene Cristo con Dios. Y por eso es tan importante el capítulo 14, porque habla de este Cristo que se ha dispensado en nosotros, se ha unido a nosotros y se ha formado el cuerpo de Cristo a través de el Espíritu mismo de Jesucristo resucitado y dispensado en nosotros. Encontramos que la realidad de Dios habita en la iglesia, habita en el cuerpo de Cristo. Ahora, devocionalmente también uno puede pensar, hace tanto tiempo que estoy con vosotros, le dijo el Señor a Felipe, y aún no me conoces. Yo he visto, hermanos, que a veces hay hermanos que hace mucho tiempo conocen al Señor o se han bautizado, inclusive tienen ministerios, pero ese paso del tiempo no se ha reflejado en un conocimiento íntimo de la persona del Señor. Me gustaría que lo tomemos también devocionalmente para cada uno de nosotros. Hace tanto tiempo que me conoces y aún no me conoces de verdad, Felipe. Gustavo, Miguel, ¿no? Hace tanto tiempo y no me conoces todavía. El Evangelio es conocer a Cristo, es tener una relación, y es más, es identificarse a tal punto con Cristo que Cristo sea reflejado a través de nosotros. Cristo sea formado en nosotros, dice el apóstol Pablo. El objetivo de la enseñanza cristiana, del magisterio cristiano, es que Cristo sea formado en nosotros. Versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme, dice el 11, que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. Ante un escenario y un auditorio judío, las obras mostraban la realidad mesiánica de Jesús, su condición de Mesías. Cuando dudó Juan el Bautista, el Señor le dijo, díganle a Juan el Bautista que los ciegos ven, los sordos oyen, ¿no? Y a los pobres les ha anunciado el Evangelio, citando Isaías 61 y comprobando así la realidad de que Cristo era el Mesías, ¿no? Ahora, mire que parece una incógnita el versículo 12. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Nunca los judíos habían pedido en nombre de Jesús, pero ahora en esta nueva dispensación, en esta nueva realidad, el centro de la economía es Jesucristo, y por eso podríamos pedir en nombre de Jesús. Ahora, muchos creen que es una hipérbole, puede ser, que el tema de que creyendo en Jesús vamos a hacer cosas mayores
que la que hizo Jesús. Me parece que tiene que ver con esto mismo de la iglesia, ¿no? No es que cada uno en nuestra realidad personal va a hacer más obras de la que hizo Jesús, pero como cuerpo de Cristo, como Cristo corporizado en el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo ha hecho muchas cosas mayores que la ha hecho Cristo. Por ejemplo, Pedro sanaba con la sombra, cosa que no hizo el Señor Jesús, ¿no? Y bueno, y el alcance del Evangelio a través del cuerpo de Cristo ha sido mucho mayor que el desarrollo del Evangelio que pudo predicar el mismo Señor cuando estuvo caminando entre nosotros, ¿no? Dice el versículo 14, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mi mandamiento, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Esta es otra palabra muy importante que aparece acá en Juan capítulo 14. Lo primero es la palabra consolador. Ustedes saben que en griego es la palabra parakletos, ¿no? Para es al lado, y kleto viene de klesi, llamado, ¿se acuerdan? Eclesia, ek hacia afuera, klesis lo llamado fuera, ¿no? O sea que el parakletos es uno llamado al lado, tiene toda esta idea de acompañamiento, de alguien que nos abraza, ¿no? Por eso se traduce consolador, ¿no? También se traduce exhortación, pero tiene esta idea de consolador, ¿no? Dice el Señor que Él rogará al Padre y enviará otro consolador. Ustedes saben también que hay dos palabras griegas que se traducen otro. Uno es la palabra alos y la otra es la palabra heteros. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? En el castellano nosotros no diferenciamos y ambos se traducen otro, pero alos significa otro igual y heteros significa otro diferente. ¿Qué palabra aparecerá acá cuando dice que el Señor va a mandar otro consolador? ¿Qué les parece a ustedes? De ninguna manera la palabra heteros, ¿no? No es otro diferente, es otro espíritu, otro consolador igual. Quiere decir que el Señor ya era un consolador y Él iba a mandar otro consolador igual que Él, alos. Dice versículo 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Escuchen esto, hermanos, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Este es un texto tan importante, hermanos. No solo porque el apóstol Pablo aclara esto, que el Señor es el Espíritu. Acá dice que el Espíritu moraba con ellos, pero iba a estar en ellos. El mismo Señor se iba a dispensar en ellos. Él les adelanta proféticamente cómo iba a ser esa dispensación de su Espíritu en el cuerpo de Cristo, soplando en ellos su Espíritu. Como una profecía de lo que iba a ser el viento recio, de lo que fue Pentecostés, el nacimiento de la iglesia, el acontecimiento más glorioso, porque ahí va a nacer la institución más gloriosa que hay, que hubo y que habrá sobre la tierra. ¿Por las personas que la conforman? No, sino por el Espíritu Santo que mora en ellos, la iglesia, el cuerpo de Cristo. El 18 dice, no os dejaré huérfanos, como lo prometió en el versículo 3, vendré a vosotros en espíritu. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, o sea, cuando Él venga en espíritu, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. A mí me sorprende la osadía de algunos hermanos que dicen que el Señor hablaba en metáforas. La iglesia no es como si fuera el cuerpo de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Eso es lo que dice Efesios capítulo 2, que de ambos pueblos hizo un nuevo hombre, donde Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de Cristo.
Y acá dice, conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El apóstol Pablo llama de una forma que no solemos llamar nosotros a la iglesia. El apóstol Pablo la llama el Cristo. Así lo llama. El apóstol Pablo, ¿cómo llama a la iglesia? A la iglesia la llama el Cristo. Y ese es el nombre que tiene la iglesia, el Cristo. Amén. Por eso el primer Adán fue un hombre corporativo. Hay en algunas versiones nuevas de la Biblia que Génesis 5, 1 y 2 lo traducen mal, porque Génesis 1, bien traducido en Reina Valera, dice que la primera pareja humana se llamaba Adán. En nuevas versiones lo traducen como seres humanos. Pero es muy importante entender que Adán era un hombre colectivo, porque el postrer Adán, no el segundo Adán, el postrer Adán también es un hombre colectivo, ¿no? Porque él nos incorporó. Él vino y Él nos introdujo dentro de lo que Él es en Cristo. Cuando uno acepta a Cristo, pero uno es introducido en Cristo. Es en Cristo. Dice el 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Y le dijo Judas, este Judas Tadeo, no es tampoco Judas el autor de la epístola, el hermano del Señor. Le dijo Judas, no el Iscariote, ni diríamos nosotros el autor de la epístola. Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos. ¿Cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo. Vendremos el Padre y el Hijo. Y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, el Paracletos, el otro igual que yo, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Seguramente, hermanos, este pasaje incluye un montón de conceptos aún mayores, pero por lo menos yo quería que nos quedemos con la idea de la maravillosa verdad de que Dios vino a vivir dentro de nosotros. Se ha hecho esto de la simbiosis, de que Cristo viva dentro de nosotros a través de su Espíritu. Y ese es el objetivo, que desde que se une con nuestro espíritu vaya conquistando también nuestra alma y todo nuestro ser sea guardado irreprensible para el día de la venida. Cuerpo, alma y espíritu. ¿No te parece maravilloso? Esto es lo que diferencia al cristianismo de cualquier religión. No somos la escuela de los seguidores del pensamiento cristiano, hermanos. Cristo no es nuestro prócer. No es alguien que hizo cosas buenas. Cristo sigue activo en la iglesia dentro de nosotros a través de su Espíritu. Esa es la mayor verdad de Juan 14 y la mayor verdad que podríamos atesorar hoy en nuestro corazón. Vamos a orar. Amado y bendito Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús por la realidad del cuerpo de Cristo, por la realidad de la iglesia. Rogamos tu bendición para que nos ayudes a entender y a vivir esta realidad. Rogamos tu bendición para que podamos crecer en tus caminos, para que el Espíritu de Dios sea gigante dentro de nosotros, para que muramos cada día más a lo que somos, para que el Espíritu de Cristo se manifieste a través de nosotros. Para esto te necesitamos tu poder sobrenatural. En el nombre de Jesús. Amén.